Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy acá en el auditorio y también le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en redes sociales. Bienvenidos a este conversatorio Mujeres al Frente, más allá de la cuota, desafíos y retos de la agenda pública. Una iniciativa desde el trabajo del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que se realiza en el marco de las acciones conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Me presento, Sandra Patricia Mojica, directora de Influencia de Oxfam Colombia, una organización feminista colombiana comprometida con el cierre de brechas de desigualdad y la construcción de paz en Colombia, y una organización aliada tanto desde el trabajo como del observatorio. Desarrollamos acciones conjuntas de cara a lograr ese cierre de brechas de desigualdad, sobre todo en la dimensión económica. Para dar inicio a este conversatorio y antes de presentar a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy, y a propósito de ese marco de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en otras partes Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y para mí, en mi apuesta personal y en mi historia de vida, el Día de los Derechos de las Mujeres, que le da un sentido y una connotación que me parece mucho más fuerte y contundente. Y yo quería hoy empezar este conversatorio alrededor de esa reflexión de lo que significan los derechos de las mujeres. Y les traía un ejemplo que quería compartir. Esa fecha fue reconocida por las Naciones Unidas en 1975, que venía recogiendo un proceso organizativo de mujeres trabajadoras desde 1911, que ya lo habían declarado el Día de la Mujer. Solo Naciones Unidas lo recoge en el 75, y ahora el comercio y las redes sociales lo recogen como una fecha similar al Día de la Madre o al Día de la Secretaria, donde se regalan rosas, se entregan regalos, hacen fiestas, invitaciones, pero que se pierde ese contenido social, político y transformador del surgimiento mismo de la fecha, que surge a partir de las luchas de las mujeres trabajadoras para que fueran reconocidos sus derechos laborales. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, de lo que pasa en el mercado laboral, de lo que pasa en la economía. Y el mismo origen de la fecha tiene que ver con esa apuesta política del movimiento social de mujeres en el mundo, alrededor de ese reconocimiento. Y yo traía unas fechas. Hoy es 6 de marzo de 2024. Y hace 100 años en Colombia las mujeres no éramos ciudadanas. Así nos paráramos el 24 de marzo de 1924, las mujeres no éramos ciudadanas, no podíamos ser propietarias de ningún bien, no teníamos derecho a la educación superior, no teníamos derechos sexuales ni reproductivos, no podíamos trabajar si no éramos solteras, solo las solteras podían trabajar, y eso con el permiso de su padre. Y ser maestras era tal vez la única labor profesional que podían desarrollar estas mujeres. Y quiero leerles una cláusula de un contrato de trabajo de esa época, el que dice: la señorita acuerda no casarse. Era lo primero que estaba en el contrato laboral. No andar en compañía de hombres, estar en casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. No pasearse por heladerías, no fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino ni whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. No vestir ropa de colores brillantes. No teñirse el pelo, no usar al menos 2 enaguas, no usar vestidos que queden más de 5 centímetros por encima del tobillo. Esto es un contrato laboral de una mujer hace un siglo. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque nos pone en perspectiva de cómo ha cambiado la situación de las mujeres en el último siglo.
cómo esta revolución del movimiento feminista es una de las revoluciones más transformadoras de la historia de la humanidad. Y es una revolución no violenta, es una revolución sin armas, pero sí ha costado muchas vidas de muchas mujeres, de muchas personas que han apoyado esta causa del reconocimiento de la igualdad de derechos para mujeres y hombres. Y ahí les traigo unos ejemplos de cómo ha ido evolucionando la cosa. La primera mujer que fue admitida a una universidad fue la señora Gerda Weders Denton, me disculpan la pronunciación, no sé pronunciarlo muy bien, que en 1935 pudo acceder a la Universidad Nacional Médica. La primera mujer senadora en Colombia fue la señora Esmeralda Arboleda en 1958. La primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue la señora Ruth Marina Díaz en 1993. La primera gobernadora fue Josefina Valencia en 1955. La primera presidenta del Senado fue Claudia Blum en 2005. La primera mujer general de la Policía Nacional fue Luz Marina Bustos en 2013. La primera rectora de la Universidad Nacional de Colombia fue Dolly Montoya en 2018, hace apenas 6 años. Y la primera vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en 2018. Hemos accedido a estos espacios públicos hace muy poco. Y nuestra ciudadanía es muy reciente. Por lo tanto, no está del todo ni consolidada ni ganada. Sigue siendo un territorio en disputa. Esto solo para que pongamos en contexto de lo que vamos a hablar ahora y podamos mirar en perspectiva cómo ha ido cambiando y qué no ha ido cambiando. Dónde siguen persistiendo esas brechas y dónde seguimos teniendo las barreras para lograr acceder. Con eso nos damos cuenta que hemos cerrado brechas, que hemos ampliado el panorama y las posibilidades para las mujeres. Pero no podemos pensar que ya hay equidad o que ya estamos en igualdad de oportunidades y condiciones, porque no es cierto, y es parte de lo que vamos a hablar hoy. Todos los años Oxfam presenta un informe que es conocido como el informe de Davos. Es un informe en el que hacemos un análisis que se presenta en el Foro Económico Mundial en enero sobre las brechas de desigualdad en general, no solo las de las mujeres y hombres, sino entre los países del norte y los países del sur, entre los supermillonarios y el resto de la humanidad. El informe de este año se llama Desigualdad S.A. Y un poco lo que muestra es como el poderío y el monopolio que están teniendo las grandes empresas, que son quienes finalmente están teniendo un gran peso y una gran incidencia en las decisiones macroeconómicas del planeta. Uno de los temas, y con eso termino antes de darle la palabra a mis panelistas, es uno de los puntos que destaca el informe, es que a escala mundial los hombres poseen 105 billones de dólares más que las mujeres. Si sumamos la riqueza total que está en poder de los hombres y la riqueza total que está en poder de las mujeres, tenemos que ellos tienen 105 billones con B, billones de dólares más que las mujeres. Y esta diferencia de riqueza equivale a más de 4 veces el tamaño de la economía estadounidense, para que lo tengamos en dimensión. ¿De qué tamaño es esa brecha de la que estoy hablando? Bueno, ahora vamos a mirar eso puesto aquí en Colombia, en nuestro contexto, cómo se leería. Nos acompañan como panelistas Helen Rojas, maestra, analista económica, coordinadora de asuntos de género de trabajo. Helen, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos acompaña también Andy Nieto, economista, analista de política fiscal del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Gracias por acogernos, porque además eres anfitriona. Y Mauricio Salazar, director de Empleo y Seguridad Social del Observatorio Fiscal, también de la Universidad Javeriana. Entonces,
Voy a darle la palabra a Helen, teniendo en cuenta esta cifra de brecha de desigualdad en la riqueza de mujeres y hombres en el planeta, que nos cuentes un poquito sobre la situación económica en Colombia y el papel de las mujeres en ese contexto. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta el uso del tiempo, quisiera ser muy breve, pero quisiera poder explicar la situación de la mujer desde una perspectiva un poco más colectiva e integral, que implica revisar la economía colombiana. Entonces, hicimos este pequeño diagrama donde explicamos el desarrollo económico de Colombia. Hablamos del crecimiento económico. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto per cápita por apenas superior a los $6.000, ¿sí? Lo cual es muy poco, ¿sí? Somos uno de los países de la región que tiene un PIB tan bajo. Tenemos carencias de infraestructura, empleo, eso significa que hay una debilidad en la economía colombiana. Inserción a la economía mundial, eso ya se relaciona, y cómo se relaciona Colombia con la economía del mundo, y tenemos que los tratados de libre comercio pues generaron un desequilibrio en la economía porque se plantearon relaciones iguales entre países que no son iguales. ¿Sí? Entonces, eso hizo que la situación económica y que no pudiésemos salir de ese contexto se perpetuara, haciendo imposible que pudiésemos generar riqueza en nuestro país. La dependencia de las exportaciones, más adelante lo explicaré más, pero nosotros tenemos una gran dependencia de productos sin valor agregado, minero-energéticos, que realmente no permiten que Colombia pueda generar riqueza y salir, pues digamos, de eso para también poder empezar a dar unas discusiones un poco más profundas en el marco de lo que se viene discutiendo ahora, que es la transición energética y el cambio climático. Pues hay países como Colombia que realmente están ligados a eso, pero que además por ejemplo, lo que contamina Colombia no se compara en nada a lo que han contaminado los países desarrollados. ¿Sí? Entonces eso nos coloca en una situación muy grave, porque ahora asumir los riesgos de la transición energética pues implica una cantidad de cosas que incluso podrían perjudicar a profundidad las condiciones de vida de los colombianos y las colombianas. La falta de proyectos de integración regional, eso es un tema clave, ¿sí? O sea, no tenemos una vinculación directa que permita fortalecer la economía interna de nuestro país, y eso nos hace susceptibles a las variaciones del exterior. Entonces, cambio climático, las migraciones, bueno, una cantidad de eventualidades que nos afectan mucho. Claro ejemplo de eso, la pandemia. ¿Sí? No teníamos la fortaleza en nuestro sistema económico para poder afrontar eso, y sobre quién terminó recayendo la crisis, sobre las mujeres. Hablo de las mujeres porque este es el contexto que nos amerita, sobre las mujeres. Entonces, muchas mujeres entraron en crisis, por ejemplo, su salud mental, tener que tener a los niños ahí, abastecer el cuidado, la alimentación, los oficios del hogar. Nosotras cuidamos también en términos de salud de las demás personas, entonces es un tema muy complicado. Y luego hablamos de la política gubernamental, se vuelve a ligar de nuevo al libre comercio, los tratados de libre comercio, esta limitación de políticas para el fomento de la industria y el sector agropecuario, y los nacionales, pues digamos que la dependencia de planes de inversiones de privados. Y eso hace que empecemos a hablar de una desigualdad social, que yo la categoricé en dos temas, que es el escaso crecimiento económico que tenemos en Colombia y cómo vamos a resolver el tema de la demanda social para garantizar aspectos esenciales como el tema de los cuidados. Yo quise presentarles esta gráfica de manera breve. Colombia gasta más de lo que recauda y por eso se endeuda, ¿sí? Entonces, existe una conexión directa entre las condiciones de vida de las mujeres y los problemas de desarrollo productivo. ¿Y por qué les quiero mostrar esta gráfica, que es del banco, de nuestro banco? Muestra la evolución que ha tenido la deuda externa en Colombia. Y acá tenemos dos hechos particulares. Si ustedes se dan cuenta, hay una apertura desde el 2005 hasta el 2023. Entre el lapso del 2005 se realizó algo llamado la apertura económica, que prometía que iba a ser la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, que iba a favorecer las exportaciones, y le quitaba el papel al Estado que jugaba dentro de la economía para poder fortalecer las relaciones internacionales.
Y acá hay otro declive que es, si ustedes se dan cuenta, nosotros teníamos una deuda, no era una deuda, ¿cierto? Pero se mantenía entre el 2005 y el 2012, pero en el 2012 se disparó. ¿Por qué? Porque ahí entraron en vigencia la entrada de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y de ahí para allá se ha vuelto incontrolable resolver el tema de la deuda. El 20% de lo que tenemos del presupuesto general de la nación lo destinamos al pago de la deuda. Sí, y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque esto reduce el espacio fiscal para lo que nosotros podemos asignar al gasto público, ¿sí? Todo lo que podríamos dedicar en temas de educación, salud, servicios públicos, inversión social, inversión al cuidado, está ahí, pues, en quiebra. Pues. Entonces, esta es una pequeña muestra de cómo está la estructura del presupuesto general en Colombia. Vemos que hay el mayor, como ya lo había dicho, se asigna al pago de la deuda, hay algo a la educación, que eso también pues es interesante revisar hacia dónde se inyecta ese presupuesto. No se está inyectando a las universidades públicas, sino que se están, por ejemplo, proyectos como financiación contingente al ingreso, al ICETEX, ahí se van la mayoría de esos rubros. Pero uno de los temas que yo quiero que reflexionemos acá, que me parece súper clave, el ministerio, todo lo relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el Ministerio de Ciencia recibió 116.000 millones de pesos. O sea, eso no es nada, es uno de los ministerios que menos recursos recibió. Y realmente, si un país desea salir del atraso, si queremos fortaleciendo perfiles como la científica que se fue para la NASA, si queremos seguir fortaleciendo perfiles como el de Nubia Muñoz, realmente, ¿qué estamos haciendo para retener que esas personas, esas mujeres que se van, porque acá no tienen posibilidades para desarrollar sus capacidades, se queden acá y todo eso que están desarrollando sirva para la construcción de país? Y vuelva a la pandemia, nosotros no teníamos una infraestructura farmacéutica, ¿sí? El tema del BPH sigue cobrando la vida de un montón de mujeres y Nubia se fue porque allá tuvieron cómo financiarle su investigación. Y gracias a eso tenemos un aporte de una colombiana que sirvió para descubrir la vacuna contra el VPH. Entonces son cosas que necesitamos empezar a revisar, así, cuáles son los objetivos políticos y el objetivo de país que queremos desarrollar para que se financien este tipo de proyectos. Y, ay, se me fue la presentación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y de ahí quiero detenerme a hablar de un tema pues, que me parece que es importante en aras de revisar cuáles han sido los avances de las mujeres en este contexto, y es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Este Plan Nacional de Desarrollo es un Plan Nacional de Desarrollo que yo les debo decir es ambicioso, pero también les puedo decir que el del gobierno pasado también fue ambicioso. El Plan Nacional de Desarrollo anterior, el del gobierno pasado, proponía para las mujeres un presupuesto de 5,7 billones de pesos, así como lo decías tú, con B grande, billones de pesos para la política de género. Y tenía 5 entes articuladores. Incluso ahí se implementó algo que ya venían solicitando los organismos multilaterales, que era que se empezara a implementar mecanismos como el trazador presupuestal de género, ¿sí? Y ese mecanismo de entrada, yo les digo, es muy positivo porque es un mecanismo que permite mirar cómo se están asignando los recursos, hacia dónde se asignan y si realmente está teniendo un impacto significativo para la población objetivo. ¿Qué pasó con ese trazador cuando se terminó el cuatrenio y entregaron los resultados? Pues nefasto, devastador, porque primero, una de las carteras que prometía fortalecer y robustecer era la cartera de empleo, porque para nadie es un secreto que las mujeres están sobre representadas, que ahorita ya lo comentará el profesor, están sobre representadas en la informalidad. Eso hace que sean más sensibles a todas las fluctuaciones que tiene el mercado laboral, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el trazador de género evidenció que ese presupuesto en efecto no se fue como lo había prometido para todo el desarrollo de empleo, sino se fue para el Departamento de Prosperidad Social, o sea, para entrega de subsidios focalizados. ¿Cuál es la falla de esto? Que no estaba desagregado por sexo.
O sea, no se supo si realmente esos beneficios les llegaron a las personas que lo necesitaban, a las mujeres que estaban, en efecto, a las mujeres pobres, que eran las que más lo necesitaban en entrada de la pandemia. Y un tema que me parece súper clave es la cartera de derechos sexuales y reproductivos. Ahorita, hace unas semanas estábamos celebrando que pues el fallo de la Corte Constitucional, ya cumplimos 2 años, fue una victoria del movimiento de mujeres, de la organización. Pero ¿cuál es la falla con eso? Nunca no vamos a poder garantizar una política integral de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en la medida que el gobierno no actualice una política de derechos sexuales y reproductivos que está desde el anterior gobierno y no se ha actualizado. O sea, a hoy no se está ejecutando eso. Necesitamos que las mujeres accedan a mecanismos de planificación familiar, sí, a la información es supremamente clave. Las mujeres de las regiones, en los territorios de Colombia, todavía siguen sin poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Se lo sigue negando en los hospitales, o sea, de verdad tenemos que levantar la voz porque esto es un tema muy grave. La mortalidad materna, ¿sí? Los altos índices de las niñas y las jóvenes con embarazos no deseados. Entonces, eso es un tema que tenemos que colocar en la agenda, pero bueno. Quisiera retomar un poco antes de meterme con este tema y es que el tema de la deuda es muy interesante, la deuda pública, pero en especial la deuda externa. ¿Por qué? Porque cuando la deuda externa es lo que nosotros hemos venido adquiriendo con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con el Banco Mundial, todos estos organismos multilaterales que nos prestan el dinero para resolver algunas cosas, porque como no resolvemos el tema de la riqueza. Y ellos no solo prestan el dinero, porque no es una cosa de buena fe, ¿sí? Estamos hablando de plata. Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? Estos organismos dicen, claro, yo le presto la plata, pero yo también tengo que garantizar que usted me la pague, ¿sí? Entonces, no tenemos solo el problema de los altos intereses de la deuda, sino que además ellos son los que controlan, hacen unas recomendaciones y unas imposiciones, diría yo, porque ya está comprobado. La economía feminista y la economía no ortodoxa ha dado cuenta de eso. Y es que le dicen, usted tiene que gastar su gasto público tiene que estar direccionado a esto. Por eso, desde la década de los 90, el enfoque de la política pública cambió. Inicialmente se proponía fortalecer las instituciones, que era la manera de corregir los graves errores que teníamos al no producir riqueza. Pues entonces, ya todo lo que ustedes van a ver ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo tiene todas esas recomendaciones. Por eso es que no encontramos impactos significativos en materia en esta materia. Y porque yo también era tan enfática con los tratados de libre comercio, porque esto no es ajeno a las mujeres. Ustedes leen todos los tratados de libre comercio que tiene Colombia, con los que de verdad más estamos hasta el cuello, que es con el de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Ninguno tiene un capítulo serio en materia de mujer, en materia con un enfoque de género. No lo tiene. ¿Sí? Entonces, ¿y eso qué significa? Que de entrada, porque es que las mujeres no somos minoría, las mujeres somos la mitad de la población, la mitad de la fuerza productiva y un poco más, ¿sí? Entonces, esto no está diseñado y deja de lado ahí, pero además el que medio lo incluye, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo propone desde el emprendimiento. Y lo cierto es que el emprendimiento es una forma de resolver algo de la crisis, pero no resuelve el problema estructural de las mujeres. Entonces, este tratado, el Plan Nacional de Desarrollo está enmarcado en una política de gobierno y una política de país, porque yo tampoco puedo decirles a ustedes, no, es que esta es la culpa de este gobierno, no, es un problema de modelo de país hasta que no renegociemos, no sé, los tiempos de la deuda, hasta que no renegociemos, por ejemplo, puntos estructurales de los tratados de libre comercio y hasta que no sea un interés de verdad genuino cambiar el enfoque político y económico de nuestro país, pues vamos a seguir teniendo esto. Venga el gobierno que venga, porque es un problema estructural. Entonces tenemos la creación del sistema de cuidado, ya lo decía la profesora Patricia, eso es un tema súper clave. Y entre otras, el sistema distrital de cuidado de Bogotá, que fue pionero, porque su enfoque es muy moderno en la manera en la que piensa el cuidado, ¿sí? Que lo vuelve algo transversal a la economía, que dice las mujeres en buena medida sostienen la economía, claro, porque esto que debería resolver el Estado, si no lo resuelve el Estado,
no lo resuelven las entidades privadas, lo terminan resolviendo las mujeres. La salud, la educación, bueno, lo que ya veníamos hablando que se podría invertir en gasto público. Pero esto tiene una falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les decía, nosotros estamos administrando la miseria, por decirlo así. La poca riqueza que tenemos la estamos administrando y es muy difícil poder fortalecer estas iniciativas solo por parte del Estado. Entonces, inicialmente el Ministerio de la Igualdad y la Equidad estaba pensado para que fuera el Ministerio de la Mujer. Y empezó, y ahorita su presupuesto es de 500.000 millones de pesos. Es uno de los ministerios y una de las carteras que más presupuesto tiene. Es una bienvenida. Es uno de los ministerios que más presupuesto tiene, pero aún así para lo que se propone es muy poco ese presupuesto, porque estamos hablando que como dejó de ser solo de la mujer, entonces pasó a ser el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, empezó a atender a 17 grupos poblacionales. Y muchas investigaciones de mujeres que ya han tenido y han avanzado en estas discusiones en algunos países desarrollados y en algunos países, por ejemplo, como España, ejemplo también de Argentina, ministerio que se cayó con ese gobierno de Milei, no tienen un impacto significativo entre las mujeres. Yo hablaba con unas mujeres economistas allá y me decían, Helen, mira, la verdad, era mejor que estuviera que no estuviera, pero cuando no está, ahorita que no está tampoco sentimos el impacto, porque eso se volvió pura burocracia. Entonces es un tema muy complicado también. Entonces un ministerio que promete un sistema nacional de cuidado nacional con este presupuesto es una cosa muy grave porque a pesar de que es un avance, seguramente no vamos a ver, como lo decía la vicepresidenta, no vamos a ver los cambios en este gobierno, ¿sí? Entonces, otra cosa que también es muy complicada, esta propuesta, o sea, a mí me parecía muy grave cuando revisábamos que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad solo ejecutó el 0,7% de su presupuesto el año pasado, con tantas necesidades que tenemos las mujeres actualmente. No se están moviendo en las otras carteras. Y hoy, aunque yo creo que el tema del cuidado es un tema fundamental y transversal en las problemáticas de las mujeres, no es la única reivindicación que tenemos. Así como no es la única reivindicación la interrupción voluntaria del embarazo. Y por eso estamos gestando, entre otras, estos espacios para poder hablar de otros temas que también tenemos que empezar a poner dentro de la agenda. Ya voy a ir cerrando. Voy a hablarles de la política de derechos sexuales y reproductivos, no se ha actualizado, bueno, ya lo que veníamos hablando, por una vida libre de violencias. Este Plan Nacional de Desarrollo yo lo leía y me parece que es uno de los más integrales que hay, porque decía que propone una política interseccional, propone una política que hayan líneas de atención que funcionen adecuadamente, bueno, o sea, es muy prometedor, pero para nadie tampoco es un secreto que este año fue uno de los años más violentos para el inicio de las mujeres. No llevamos 2 meses y ya se han ejecutado más de 20 feminicidios y 2 de ellos eran de niñas. Entonces, me parece muy grave en ese contexto de lo que veníamos hablando, la baja ejecución que tuvo el Ministerio de la Igualdad cuando tenemos una realidad latente allá afuera. Entonces hay que empezar a tomar medidas, se tienen que empezar a ejecutar todas estas propuestas que están en el papel. Y el último, que era para terminar de cerrar y mostrarles que no es mentira lo que les estoy diciendo. Uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Desarrollo es esto: hacia una política exterior feminista con liderazgo del país en temas de género y transversalización de enfoque de género en una política bilateral y multilateral. Entonces, ahí en la letra pequeña decía que se vea que estamos cumpliendo, porque no, estas políticas no son diseñadas con las mujeres que estamos constantemente trabajando esto. Estas políticas son diseñadas con estos organismos que dicen, vea, esto funcionó en Estados Unidos, aplíquelo acá, las condiciones de todos los países son diferentes, las condiciones de las mujeres cambian constantemente, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo hoy una cosa, dentro de las categorías que tenemos, que una de las que más se mueve, que es el techo de cristal, claro, ese es un reto que tenemos, pero las mujeres están sobre representadas en los pisos pegajosos, mujeres que no acceden al mercado laboral, que tienen alta tasa de fecundidad, ¿sí? Y el techo de cristal es para otro tipo de mujeres, entender que las mujeres en toda su complejidad son diversas, vienen de diferentes regiones,
¿sí? Tienen una diferente extracción de clase, tienen unas condiciones de vida diferentes, unas son mamás, otras no. Diseñar una política pública que no sea general, sino que abarque a todas esas minorías, que es lo que estamos apuntándole, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que yo quería compartirles. Esto solo es la punta de un iceberg de un documento que realizamos con Oxfam, que esperamos prontamente poder compartir con ustedes, y muchísimas gracias por haber prestado mucha atención. El informe de Oxfam que les abrí en la mañana, hace un ratito, señala otra cifra, y es que dice que harán falta otros 131 años para alcanzar la paridad de género, según el informe global sobre la brecha de género que saca el Foro Económico Mundial en el 2023. 131 años si tomamos medidas, si tomamos las acciones para cerrar las brechas. Y por eso le voy a dar la palabra a Angie, que nos va a hablar como de las herramientas para medir esas brechas. Y es lo que nos permite hacer esos cálculos de 130 años, 150 años, 200 años, para poder cerrarlas. Entonces, para que nos expliques un poco cómo funcionan esas brechas. Bueno, muchas gracias. Pues me presento, yo soy Angie Nieto, yo soy analista del Observatorio Fiscal, del tema fiscal y también de género. Y quería entrar hoy un poquito acerca de cómo medimos las brechas, o sea, cómo funciona, para qué sirve, dónde carajo sacamos la información. Son preguntas que a veces nos tenemos que hacer porque después nos llaman histéricas, histriónicas, porque peleamos cosas y dicen, ay, pero ¿por qué dicen eso? Y es como, pues porque lo vivo mi día a día. Y después dicen, no, yo no le creo, eso está en su cabeza. Porque me lo han dicho a mí y estoy segura que se lo han dicho a muchas personas acá. Siguiente, por favor. ¿Por qué digo que esto es súper importante? Porque hay una idea general que dice que lo que no se mide no existe. Si no medimos cuál es la brecha que hay entre hombres y mujeres, eso no existe. Eso es pura imaginación de las mujeres. Si no lo medimos, no existe. Entonces, ¿qué podemos medir? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Siguiente. En este momento existe una información que se han desarrollado diferentes mecanismos para ubicar dónde es que están esas brechas, y uno de esos mecanismos que se ha manejado bastante y que tenemos información es aquello de la economía del cuidado. Les voy a contar ahorita algunos lugares que existen hoy para que ustedes vayan y busquen información y puedan decir, ah, ya, y para que también se den cuenta que hay unas cosas de esas informaciones que son terribles, horribles y espantosas de entrar a mirar, porque quien no es experto en el tema no entiende nada. Pero también les voy a mostrar unos lugares de unas herramientas que son fáciles de utilizar, que incluso el gobierno tiene, pero uno nunca se entera de que estas vainas existen. Entonces acá lo que yo quiero es mostrarles un poquito, entrar a esos lugares, chismosear qué hay ahí, para que todo el mundo y todas nosotras que estamos luchando por la mujer, decir, oiga, si la vaina está mal, y hasta ustedes mismos que son el gobierno nos están diciendo que la vaina está mal. Siguiente, por favor. Entonces, una por las que primero quiero hablar es la cuenta satélite de economía del cuidado. Esta cuenta está protegida por el decreto 2490 del 2013, el cual dice que esta información tiene que sacarse. ¿Qué hace esta cuenta? Así como a grandes rasgos, esta cuenta con la ENUD lo que hace es que todos los años tiene que sacar información de economía del cuidado. ¿Y qué rayos es la economía del cuidado? Entonces, el trabajo no remunerado de los hogares es fundamental para la producción y reproducción de la vida. Eso es lo que nosotros hacemos en trabajo no remunerado. Lo que pasa es que dicen, ay, eso no es trabajo. Sin eso no tendríamos reproducción de la vida. Es indispensable para el bienestar físico y emocional de la población, fundamental para el funcionamiento de la economía en su conjunto y altamente feminizada. No estamos diciendo que no hayan caballeros que se dediquen a esto, pero gran parte de la población que se dedica a esto son mujeres. Y justamente es desvalorizado. Y por lo tanto es importante medirlo, ver esta cosa con cuánto afecta a la economía. Esto, ¿cuánto representa la economía? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver cuánto en plata, en lo que le importa a la gente, en plata eso cuánto es. Pues lo que se va en economía del cuidado, en trabajo doméstico de cuidado no remunerado, eso es lo que significa TDCN, trabajo doméstico de cuidado no remunerado, equivale a 462.000
O sea, pues desde 2000 casi que billones de pesos. Eso es lo que estamos aportando nosotras a la economía en cuidado. Estos son algunos resultados que tenemos pues de esta cuenta satélite que todos los años toca un tema distinto entre los años intermedios que se hace la ENUD. La ENUD se hace cada 3 años, este año tenemos nueva ENUD, entonces tendremos datos actualizados. Acá lo comparan con otras industrias, por ejemplo, la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor, la construcción. Si nos damos cuenta, somos una de las actividades económicas más grandes del país. Pero claro, como no está paga, entonces pues, a veces no se escucha. Y entonces dice, oiga, es que yo estoy en mi casa cuidando a mi chino, llevándolo al jardín, y a mí eso nadie me lo reconoce, y entonces yo estoy loca porque pues estoy exigiendo que necesito un espacio de esparcimiento. No, ustedes pueden decir, oiga, mire, yo como mujer aporto a la economía, y toda esta plata es la que yo estoy aportando. Entonces, esto está en la cuenta satélite, están estos daticos, ¿sí? Pero pues acá yo se los traigo para que ustedes puedan decir, vea que sí aporto a la economía siendo madre y cabeza de familia. Vea que sí tengo. Siguiente, por favor. Acá tenemos otra donde normalmente este es más o menos cuánto es el valor de la producción de cada uno de estos sectores, y los hogares pareciera que no aportaran tanto. Dicen 591 mil millones de pesos. Y dicen, eso no es tanto. Pero después le aportamos la economía del cuidado. Y esto casi que se duplica. Casi que se duplica lo que estamos aportando las mujeres. Entonces, estos son datos, este es uno de los mecanismos de medición que existen actualmente, que tiene el gobierno, sale cada año, excepto el año donde se publica la ENUD, que sale la ENUD, que es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que es, a propósito, pues ahorita les cuento sobre la ENUD. Siguiente. Entonces, resulta que la cuenta satélite de economía del cuidado tiene una página súper chévere, pero esta página no sabemos que existe. Entonces pueden mirar si podemos entrar al hipervínculo, creo que de todas maneras ya lo tengo abierto ahí en una página web. Entonces resulta que existe este simulador de trabajo doméstico y cuidado no remunerado. ¿Qué es esto? Saben que ustedes se pueden sentar con sus papás, con sus compañeros, en la casa, ustedes entran y les aparece esta información y dice, bueno, ¿usted cuántas horas se dedica al hogar? O sea, a limpiar, barrer, hacer reparaciones, bla, bla, bla. Alguien de pronto aquí en el público que quiera decirnos, ¿cuántas horas a la semana se dedica a esto? 24/7. 24, a limpiar, solo limpiar, barrer, porque aquí hay hartas cosas. Por ahí 24 horas, pon 24 horas, por favor. O lo máximo que te permita. Horas semanales, 24. Listo. Entonces, sigamos. En alimentación, en cocinar, en servir la comida, ¿cuánto sería? Pero 1 hora diaria por 7 días son como 7 horas. Listo. Lavando, planchando y en esas cosas, ¿cuánto? 3 horas. ¿Por ahí 3 horas al día o 3 horas en la semana? Ya no se Por el cuidado del agua, 21 horas. 21 horas. Listo. En compras y traslados, yendo a hacer mercado, desplazándose, todo eso. Por ahí 4 horas, listo, sí, con todo y trancones. Cuidado de niños menores de 5 años. Pon unas 24 horas otra vez. Listo, sigamos bajando. Personas con discapacidad. 24 horas. También lo dedican a cuidado de personas de incapacidad. Listo, otras 24. ¿Trabajo voluntario hace o trabajo voluntario hace? ¿Sí? Listo. Listo, pongamos otras 24. 24 no, pero sí. Pongamos unas 2, unas 9 por ahí. Listo, entonces eso quiere decir que ustedes, los que están acá en el público, dedican 113 horas al trabajo de cuidado. En promedio en el país las mujeres dedican semanalmente 32 horas. Ustedes están haciendo casi el triple o más, casi 4 veces lo que hace una mujer promedio en Colombia. Y los hombres hacen 14. Pero ¿qué es lo que permite esta herramienta que es súper fácil? Nos permite poner la discusión. Porque digamos que usted está sentado en la mesa y su tío le dice, no, ustedes las mujeres sí son terribles, no sé qué. Y dice, venga y miramos, sentémonos y chismosemos. Venga, ¿usted cuánto tiempo se dedica a la obra? Ya, interesante. Y además nos da acá la información.
significa que ustedes además dedican 113 horas semanales, que equivaldría a 612 mil pesos. Entonces usted le puede decir, vea, yo estoy haciendo 612 mil pesos en trabajo, usted vea lo que le estoy ahorrando en plata. ¡Ja! Y usted dice que yo no hago nada. Entonces, esto lo que permite esta herramienta es poner en sus manos esto de, vea, y es súper fácil, o sea, acabamos de hacer todo el ejercicio y si seguimos bajando, pues hay datos del resto del país, pero nos pone en una herramienta súper sencilla, decir, oiga, miren, en el año yo le estoy ahorrando 31 millones de pesos. ¿Por lo que yo hago en mi casa? Ah, pero usted dice que yo no hago nada y que yo no aporto a la economía. Esto lo que nos da es un valor monetario. Una herramienta muy sencilla que podemos entrar, que está dentro de la cuenta satélite de economía del cuidado, que es la que estamos tratando ahorita, muy sencilla. Lo siguiente es el trazador presupuestal para la equidad de la mujer, como decía mi compañera, eso fue un avance muy grande. ¿Qué pasaba con los trazadores antes? Si bien existían, la cuestión era que eso no estaba seguro. O sea, si el gobierno quería ponerlo, chévere, si no lo quería poner, pues no lo ponía. Entonces era como muy discrecional si decían ponerlos o no. Pero ¿qué es lo que hacen los trazadores y por qué son importantes? Porque los trazadores lo que nos dicen es, vea, esta plata se está destinando para esto, pero si no sabemos esa plata para dónde va, pues no sabemos si se está usando en mujer o no. La ventaja de esto es que nos permite identificar si se está gastando en mujer o no. ¿Qué pasa? Que existan políticas que no digan esto es para toda la población, no significa que afecte de la misma manera a toda la población. Y eso es lo que se llama ser no neutral al género. Por ejemplo, en el ámbito fiscal, dicen, no, los impuestos son iguales para todo el mundo. Nosotros no estamos discriminando. Pues ahí no estamos diciendo a las mujeres les cobramos más. Pues sí, puede que no lo están diciendo literalmente, pero por las mismas dinámicas del mercado estamos viendo que los impuestos afectan más fuertemente a las mujeres, que están viéndose más afectadas por impuestos como el IVA. Entonces, significa que porque dicen que a las mujeres no les cobramos más IVA, ¿es que efectivamente no les estamos cobrando más IVA? No. Esto no es la realidad y justamente este tipo de trazadores lo que nos permite es identificar esa especie de espacios y ahora con el Plan Nacional de Desarrollo ya está trazador presupuestal, ya no es discrecional, ya ahora es obligatorio que esté siempre y con eso pues nos cubrimos hasta cierto punto de que el gobierno de paso decía no poner. Eso lo cubre la ley 2294 del 2023, pero lo que les digo, esto antes era discrecional, si querían ponerlo lo ponían y si no querían ponerlo pues no lo ponían. Y adicional a eso, otra cosa que dijo el Plan Nacional es que y ahora no es como el trazador como a usted se le dé la gana, porque es que ese era el problema con todos los otros trazadores. Cada gobernación, cada departamento, cada municipio lo ponía como quería y uno no sabía eso, ni para dónde venía ni para dónde iba, pero lo ponía porque los obligaba. Ahora con esta nueva ley les está exigiendo al Departamento Nacional de Planeación y Hacienda que ponga unos mecanismos y diga, oiga, esto tiene que hacerse así. Aún no ha salido esos lineamientos que tenemos que ir, seguir como mujeres, seguir presionando, como, oiga, venga, ¿eso cómo va a ser? Y cuando lo saquen, oiga, ¿eso sí tiene sentido o no tiene sentido? Porque igual esa información es la que nos permite a nosotras pelear por nuestros recursos, pelear que se invierta en mujer, pelear que se hagan las cosas que a nosotros nos interesan. Es buenísimo que ahora sí ya haya una ley que lo proteja, pero ahora necesitamos discutir, oiga, ustedes dijeron que lo iban a regular y nada que lo regulan, ya pasó un año, ¿qué onda con esto, no? Pues eso es importante, ahí aún tenemos un trabajo, vamos por buen camino, pero aún hay trabajo que hacer en ese tema. Siguiente, por favor. Y vuelvo ahora al más grande ahorita que tenemos en caso de mujer, que es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Esta encuesta se hace cada 3 años, de hecho es una de las encuestas de uso del tiempo que se hace más seguido en Latinoamérica por lo menos, lo cual es buenísimo, y una de las cosas más interesantes fue que la ENUD logró hacerse en la pandemia, que tuvo sus problemas, sí, porque la pandemia genera unas situaciones difíciles de contar, pero por lo menos pudimos ver cambios en las relaciones de uso de tiempo, que hubo en pandemia, y con eso fue que muchas personas que investigan estos temas pudieron decir, oigan, las relaciones dentro de los hogares en las pandemias se pusieron terribles. La mujer terminó haciendo un montón de cosas, el hombre se dedicó a la más, bueno, en fin,
muchas cosas que pasaron, la pudimos hacer justamente porque la encuesta se hizo durante la pandemia. Sí, que hubo problemas, pero información es información y con la información nosotros podemos discutir estas cosas. Lo que mira es el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, así como diferentes actividades. Siguiente, por favor. Algunos de la información que nosotros tuvimos, esto es el tiempo diario promedio en actividades de trabajo según el sexo. Entonces, aquí vemos trabajo no remunerado y trabajo remunerado. Entonces, por ejemplo, los hombres dedican en promedio, según la información de la última encuesta nacional de uso del tiempo, 8 horas y 57 minutos a trabajar en trabajo común y silvestre, que van y trabajan, no sé qué. Y en trabajo no remunerado, 3 horas 6 minutos. Por su parte, las mujeres trabajan en promedio un trabajo normalito, trabajo formal, bueno, trabajo en general, no formal, trabajo en general, 7 horas 37 minutos. Versus que el trabajo no remunerado dedican 7 horas 44 minutos. Versus que los hombres dedicaban solo 3 horas 6 minutos. Es decir, que tenemos una diferencia de 3 horas y 18 minutos en trabajo total, tanto remunerado como no remunerado. Estos son los pequeños datos que nos permiten a nosotros saber qué es lo que está pasando, dónde está la brecha, qué está sucediendo. Y uno más, por favor. Y estos son unos pequeños resultados que también hemos sacado de parte del Observatorio Fiscal, que nos permiten ver, por ejemplo, un poco la distribución en términos de ingresos, donde podemos ver que la pobreza está feminizada, lo cual no es raro, ¿no? Creo que muchos no sabemos. La mayoría de las mujeres están en los menores ingresos, ya después se tiende a estabilizar alrededor del 50%, pero al inicio de la distribución, la mayoría de las mujeres, pues se encontramos la mayoría de las mujeres, y eso también tiene muchísimos más efectos que en otros informes y en otras cosas el observatorio también le hemos sacado, lo cual los invitamos a que vayan, revisen que tenemos más información. Y siguiente. Y pues es evidente que pues hay diferentes problemas estructurales que tenemos que abordar de manera integral, no solo en el ámbito fiscal, en políticas laborales, hay muchísimas cosas en términos de tiempo, de cuidado, y pues es muy importante también que nosotros sepamos que existen mecanismos para medir las desigualdades que están ahí, que son los mecanismos que nos da el gobierno. Yo quería más era como mostrarles donde más o menos pueden mirar la información que hay de brechas de género. Hay muchos lugares más, pero pues estos son los que yo siento que a veces dentro de los discursos se nos olvidan que existen, que tenemos que seguir defendiendo su existencia y que tenemos que también exigir mejores datos, más información, porque en la pelea por exigir datos también tenemos argumentos para exigir nuestros derechos. Gracias. El informe de Davos nos dice que las mujeres son mayoritariamente quienes ocupan los empleos peor remunerados y más precarios, y que en el año 2019 ganaron solo 51 centavos de dólar por cada dólar que los hombres obtuvieron en ingresos, lo cual es dramático. Es una cifra global, no es la colombiana, pero es la cifra global que ya marca una tendencia en todo el planeta. Entonces, bueno, me voy a dar la palabra a Mauricio, que nos va a hablar un poquito de ese mundo del mercado laboral y del trabajo no remunerado. Bueno, ya. Buenas, aló. Sonido, ya. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y pues muy humilde pues de aceptarla. Pues como hombre, digamos que creo que esto nos atañe a todos como sociedad porque pues todos tenemos madre. Se ha medido que siempre que se le da un ingreso a una mujer, ese está mucho mejor distribuido en el hogar que si se le da a un hombre. Han hecho mediciones de créditos bancarios, subsidios, ingreso laboral y demás, y todo esto digamos que nos invita como sociedad, como bien decía Angie, todo este tema de cuidado, y casi que yo ahorita me ubico en la esquina de decir, lo que más nos hace humanos es el cuidado. En el momento en el que mi padre, mi madre, mi hermana más mal van a estar, uno va a estar cuidando. Y parte de la expresión del amor y lo que nos hace humanos es justamente el cuidado. Que esto sea feminizado y que los hombres no hayamos entrado ahí, creo que pues habla habla muy mal de nosotros.
y habla de la necesidad de que nos metamos mucho más como sociedad todos a discutir qué vamos a hacer con el cuidado, con el uso del tiempo, con las pensiones. Desde Observatorio Fiscal y Laboral hemos venido, digamos, hablando justamente de reforma tributaria, reforma pensional, reforma laboral. Todos venimos un tiempo al mundo, nacemos, crecemos, de pronto nos reproducimos, moriremos. Y yo creo que la gran pregunta es cómo entre todos maximizamos la felicidad en el planeta, ¿no? Y esto nos atañe a todos como hombres y mujeres. Parte de lo que les voy a mostrar son brechas laborales y uso del tiempo en Colombia, pero pues creo que el enfoque tiene que ser global a cómo hacemos para generar realmente una sociedad de bienestar para todos, todas y los que vienen. Entonces, acá voy a empezar inicialmente muy mercado laboral. Fíjense que acá tenemos toda la población de Colombia, esto es para 2022, éramos 50.5 millones de personas, de los cuales acá lo que estamos, digamos, lo que quisimos hacer como observatorios fue representar las actividades a lo largo de la vida en función de si las personas están fuera del mercado laboral, porque están principalmente dedicadas a actividades domésticas, ahí tenemos 3% de la población, porque están estudiando 23% de la población, ahí por supuesto, es decir, vamos a tener sobre todo jóvenes, como les mostraré en un momento. No participantes como tal son personas que dicen yo no participo del mercado laboral por razones diferentes a la actividad doméstica o a estar estudiando. Tenemos 5% de Colombia que está buscando empleo. Tenemos 25% de Colombia que son empleados informales, empleados sin las protecciones plenas que el Estado de Derecho, el contrato laboral y el Código Sustantivo del Trabajo les da. Los que salen, digamos, a ofrecer su fuerza de trabajo sin esas regulaciones fuera del hogar son 25%. 18% de Colombia son trabajadores formales, digamos, mucho más protegidos. Yo siempre que hablo de esto digo, estos son personas que tienen un estado mucho más premium, tienen caja de compensación, tienen protección al cesante, tienen una serie, digamos, de protecciones, pero justamente como Estado estamos casi que discriminando que los que entran ahí les va mucho mejor que los demás, y esa discusión tenemos que darla. Tenemos un 4% de Colombia que está pensionado, y tenemos un 1% de Colombia que aún estando pensionado participa de alguna forma del mercado laboral. Diapositiva, por favor. ¿Cómo se mueve esto a lo largo de la vida? Pues fíjense que a lo largo de la vida, inicialmente, esto va desde los 15 hasta los 85 años, inicialmente empezamos, la mayor proporción de gente está estudiando, es el área vinotinto, que es lo que uno espera, ¿no? Que ojalá al principio de la vida se formen habilidades en el sector educativo. Fíjense que la no participación empieza a ser muy grande alrededor de los 45 años y luego se vuelve una actividad bastante grande. Ahorita vamos a por géneros, que es el área verde, eso justamente como se ve, que creo que hay sospechas sobre eso. Principalmente tener actividades domésticas, digamos, es casi constante, crece un poco, pues los 35 años es una proporción significativa de la población. Y fíjense que en términos generales todo lo que diríamos es, fíjense que el área del mercado formal coincide con el área que tiene pensiones en Colombia en proporción condicional a cada edad. Entonces Colombia hoy en día es un mercado laboral con poca formalidad y que genera pocas pensiones, ¿no? Hoy en día menos del 30% de los adultos mayores tienen pensión en Colombia y pues eso nos pone unas presiones como familias, como sistemas, como proveedores de cuidado que pues digamos hoy como culturas latinoamericanas proveemos. En esta gráfica les muestro exactamente lo mismo abierto por género, por hombres y por mujeres. Fíjense que por supuesto o lo que uno ve en todos los países en realidad es que los hombres participan mucho más del mercado laboral. Esta área roja es mucho más grande en hombres. Hay una gran parte de los hombres que también son empleados informales, pero los hombres están más en el trabajo por fuera del hogar, mientras que las mujeres, les mostraré ahorita, ya Angie nos mostró un poco, están mucho más haciendo actividades domésticas. Fíjense que justamente las mujeres, el área de no participación es gigante. También hay una proporción casi que llega al 10% a veces más de mujeres que no están en el mercado laboral porque reportan que se dedican a actividades domésticas. Y como fruto de todo esto, pues en términos de pensiones, las mujeres obtienen muchas menos pensiones que los hombres, ¿no? Entonces, pues tenemos unas disparidades de mercado laboral que, digamos, se reflejan o que son y que generan disparidades pensionales. Gracias por la pregunta. Pensionado PEA es pensionado población económicamente activa, es un pensionado que o está desempleado o sigue trabajando. Gracias. Como profesores, como personas, qué sé yo, que se pensionaron, siguen siendo consultores, personas que, digamos, siguen trabajando. Ahora, en términos de las remuneraciones, una vez que hombres y mujeres salen al mercado laboral, salen a casa para buscar recursos para financiar su consumo,
encontramos que los informales son los trabajadores con menores ingresos entre todos. Estos son datos de 2022, el salario mínimo era 1 millón de pesos. Fíjense que hombres y mujeres informales ganan mucho menos que el salario mínimo legal vigente. Tenemos un muerto debajo del tapete al cual la reforma laboral y como sociedad no lo hemos querido atacar de frente. Y fíjense que esa brecha se hace mucho más grande en mujeres. Las mujeres informales en promedio ganan 670.000 pesos y ahí es donde en parte lo no regulado, lo que no estamos mirando, ahí es donde las mujeres son básicamente las más castigadas. En el mercado formal sí ven ahí una diferencia, fíjense que es una diferencia de 100.000 pesos sobre 2.200.000, sin embargo en la informalidad es una diferencia de 300.000 pesos sobre 600.000, es una diferencia bastante grande. ¿Qué nos puede explicar parte de esta brecha? Acá digamos, uno esperaría que si yo tengo más experiencia, estoy en un mercado laboral, entre yo más tiempo esté en el mercado laboral, uno espera la promesa de mayores salarios. Lo que están viendo acá son los ingresos y acá se le quiso dar un enfoque de los roles de género y roles, digamos, de estado civil. Entonces tenemos hombres casados, hombres y mujeres casadas son las líneas continuas y las punteadas son solteros. Y fíjense que esta promesa que les decía de mayores ingresos a lo largo de la edad se cumple en la formalidad y se cumple para hombres y para mujeres. Ahora, en la informalidad, esa promesa solo se cumple levemente para hombres casados y lo que son mujeres solteras y casadas y hombres solteros, lo que ven es que a medida que envejecen, ganan menos salarios en el mercado laboral. ¿Qué nos explica esto? Entonces, bueno, ¿qué nos explica esto? Digamos que creo que es una pregunta súper abierta y todavía tenemos que pensarnos todo el tema de política. Esto lo que nos dice es cuántas horas hombres y mujeres están haciendo en el mercado laboral, ¿no? Entonces, esta es la proporción sobre las 24 horas del día, a propósito de hablar de los 3/8. Entonces, uno diría, si el 33% del tiempo se lo estoy dedicando al mercado laboral, pues me quedan 2/3 partes para ocio y para producción doméstica. Entonces, fíjense que en el sector formal, los que más trabajan son los hombres solteros, y los hombres solteros relativamente jóvenes, hasta los 50 años. Los hombres casados también tienden a trabajar un poco más de horas. Sin embargo, en la formalidad no hay una diferencia tan grande entre hombres y mujeres, ¿no? Tenemos este código del trabajo que nos dice hoy en día 47 horas para que se le pague todas sus prestaciones y demás. Fíjense que en la informalidad, un mundo mucho más plástico, un mundo que le permite a la gente organizar, digamos, sin protecciones, pero que le permite organizar su tiempo, la diferencia de oferta laboral entre sexos es muy grande. Y las mujeres casadas son las que están ofreciendo menos horas en el mercado laboral. ¿Cuál es, digamos, esto por qué pasa? Y esto, por supuesto, tiene que ver con la carga de cuidado que hay en el hogar. Acá nuevamente, de las 24 horas del tiempo, les estoy mostrando la distribución que se hace en producción doméstica, en lo que nos contaba Angie de este trabajo dentro del hogar. Fíjense que en la formalidad y en la informalidad, las mujeres, son las que hacen más horas en producción doméstica en todas las edades. Sin embargo, nuevamente la distancia es mucho más grande en la informalidad, ¿no? Tenemos una caja rígida, una caja de contrato laboral que deja entrar a pocas personas, y aquellos con más necesidades domésticas casi siempre mujeres, y fíjense que son mujeres casadas entre 25 y 46 años las que más hacen producción doméstica en la economía, edad de crianza, digamos, de las personas menores, son las que trabajan menos en el mercado laboral y las que no encuentran. Y me gustó mucho un poco lo que decía Helen, ¿no? Las mujeres son diversas y por ende merecemos y necesitamos políticas diversas que, como les decía, nos garanticen la mejor vida posible mientras estamos vivos. Entonces, bueno, yendo a la ENUD, estos son datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo para 2016. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando con Gabriel, que está acá, y con Valeria Oliva. Lo que hemos querido hacer es revisar en todos los periodos de la vida cómo se da la distribución del tiempo. Entre lo que ustedes ven en azul es ocio, luego lo que tenemos en rojo es tiempo de trabajo, lo verde es producción doméstica y lo amarillo es tiempo de educación. Fíjense que la ENUD y la gran encuesta de hogares, la primera que les mostré, nos habla un poco lo mismo. Acá ser adolescente o adolescenta, le pusimos la edad pues para como diferenciar. Las categorías nuestras de adolescentes llegan hasta los 25 años y ahí hay una proporción significativa del tiempo en educación, que pues por supuesto ahí la gente está formando habilidades y demás. Pero entonces fíjense que acá nos dice, siempre tenemos hombre primero, mujer después. Fíjense que todas las columnas, el hombre siempre consume más ocio.
Esto a mí me ha parecido un poco, es decir, como estrambótico e interesante en el sentido que nosotros culturalmente validamos el tiempo de los hombres. Hay un tiempo el domingo para ver fútbol, de tomar cerveza con los amigos, y eso no existe para las mujeres. Y un poco las encuestas nos están reflejando eso, ¿no? Tal cual como, bueno, lo otro importante es que fíjense que en el uso del tiempo, desde la adolescencia se presentan diferencias entre géneros que perduran hasta la vejez. Desde la adolescencia de la columna 3 y 4 hay una diferencia grande entre hombres y mujeres, donde la mujer siempre hace más producción doméstica. Entonces, devuélvete una, por favor. Entonces, bueno, ¿qué encontramos, digamos, en general a lo largo de la vida? Las mujeres pasan menos tiempo en el mercado laboral. Siempre esta área roja es menor si uno compara mujeres con hombres. Y ellas consumen, como les decía yo, menos ocio. Ahorita les voy a contar cuál es el rol que yo he encontrado del ocio en explicar diferencias del uso del tiempo de participación laboral. Por su parte, los hombres trabajan más en el mercado laboral y siempre consumen más ocio. Y esta parte de consumir más ocio no tiene nada que ver con productividades que a veces nos dicen, no, es que son más productivos. No, consumir más ocio tiene que ver con preferencias culturales que deben ser modificadas y cambiadas para un mundo más igualitario. Ahora sí. Ahora, tal cual como nos decía Angie, ¿no? Si se suman los tiempos de producción doméstica y de trabajo, en realidad las mujeres son las mayores trabajadoras de la economía colombiana y estos son los mayores trabajadores de la economía mundial. Nuevamente, el que tengamos atada que la pensión depende de semanas cotizadas en el mercado laboral por fuera del hogar, justamente termina generando esto que eventualmente en pensiones tenemos pues las asimetrías que tenemos tan grandes. Entonces, ¿qué estamos pensando y haciendo como sociedad para las mayores trabajadoras de la economía? ¿Qué sistemas de protección tenemos que hacer flexibles para responderles a quien, como nos decía Angie, están cargando la mayor cantidad de las tareas de reproducción? Creo que es una pregunta absolutamente abierta y al final les cuento algunas cosas. Entonces, bueno, por otro lado, es decir, a lo largo de la vida uno empieza, no sé, yo nací, fui a la universidad, eventualmente me caso 1, 2, 3 veces, me separo, me divorcio. Y este gráfico de acá lo que nos quiere mostrar es cómo se relacionan los estados laborales con los matrimoniales en términos de participación laboral, y luego les voy a mostrar cómo se relaciona esto con ingresos como tal. Entonces, fíjense que hombres y mujeres que nunca se han casado tienen una tasa de no participación relativamente parecida, aunque las mujeres tienen unas 5 puntos porcentuales más alta que las mujeres. En términos de estar empleados, los nunca casados, los hombres son 77% están empleados, las mujeres son 72%. Hay diferencias, pues no son unas diferencias tan bizarras que, digamos, vienen después. En las parejas que están cohabitando, viene todo este tema del uso del tiempo, nos casamos, roles de género. Fíjense que lo que nos muestra esto es que ahí tenemos la mayor segregación en términos de trabajos que básicamente tiene la economía. Los hombres se quedan en el mercado laboral y son los que más empleos tienen entre todos los hombres, la primera columna, y las mujeres son las que, digamos, por decisiones, por roles de género, por cultura, el 40% se quedan en no participación. Ahora, ¿cuál es el tema? Nos casamos, nos divorciamos. Cuando somos separados, acá en separados, si me regalas un clic, acá separados tenemos separados, viudos o divorciados como tal propiamente hablando. Fíjense que lo que pasa es que a las mujeres les toca entrar nuevamente al mercado laboral. Una parte que no se habla mucho es qué tan equitativas son las leyes de divorcio en términos de luego el trabajo que una mujer separada tiene que hacer. Entonces, fíjense que lo que nos dice esto es, al principio tenemos unas tasas de no participación parecidas, cuando nos casamos las mujeres salen del mercado laboral y una vez separadas entran nuevamente al mercado laboral. Y la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y estas mujeres cuánto ganan? Entonces, fíjense que acá estamos comparando hombres y mujeres, también con adultos mayores. Quisimos también darle, como es tan baja la cobertura pensional de Colombia, en todo este informe que estamos desarrollando, queremos también darle esta visión de, dado que no hay cobertura pensional en la vejez, igual presionamos a algunos adultos mayores a que todavía estén en el mercado laboral. Pero fíjense que si comparamos las mujeres entre todos los grupos, las mujeres separadas, las áreas verdes, siempre son menores que el de todos los grupos de mujeres que están cohabitando, mujeres nunca casadas, hombres nunca casados, hombres cohabitando y mujeres separadas. ¿Esto qué nos está diciendo? Se casan las mujeres, deciden salir del mercado laboral por un tema de economías del hogar y al momento del divorcio
vuelven nuevamente al mercado laboral, pero les toca buscar salarios muy mal remunerados, ¿no? Entonces, acá les estoy comparando hombres y mujeres en adultez. Adultez acá es de 25 años hasta la edad de pensión. Nuevamente, como les decía, son las que menos ganan. Y cuando son adultos mayores, si me regalas otro clic, nuevamente las mujeres separadas son las que menos ganan en la economía. Entonces, toda esta mirada del mercado matrimonial, la curva de vida que le hace a las diferencias, es algo que necesitamos ver mucho más profundamente. Entonces, como les venía diciendo, digamos, la mayor diferencia se da entre mujeres casadas, entre mujeres y hombres casados. Parte de mi investigación se ha centrado justamente en mirar qué pasa dentro de los hogares en la asignación entre producción doméstica, ocio y tiempo de trabajo. Entonces, acá les voy a hacer un zoom en las parejas casadas donde la segregación laboral es máxima, como veíamos hace un momento. Hay diferencias grandes en uso del tiempo, eso ya lo sabíamos, pero aún si hombre y mujer están empleados, si están en la misma, las mujeres hacen más trabajo doméstico. Lo que les estoy mostrando acá es, digamos, acá lo que tenemos son el estado laboral de las mujeres digamos, en el acostado, el estado laboral de los hombres hacia abajo, y este numerito que acá tiene 2.6 nos dice que los hombres cuando están en un matrimonio, empleados, ellos dedican 2.6 horas a tareas de cuidado. Si me regalas un clic. Las mujeres en esa misma condición hacen más del doble, hacen 5.8 horas. Y si ya, digamos, nosotros buscamos cuánto hacen esposos y esposas en cada una de las posibilidades de mercado laboral, hombre empleado, la mujer desempleada y demás, lo que tenemos es que, y acá lo puse en colores, fíjense que en todas las celdas las mujeres hacen más trabajo doméstico que los hombres. Entonces no es, como les decía, no es solo una historia en el lado más economista de que son más productivos, incluso cuando trabajan hay una diferencia cultural que digamos va a ser importante de explicar estos casos. Acá si miramos esposos y esposas, fíjense que acá yo les tengo el área azul, es la tasa de empleo, lo verde el desempleo y lo negro la no participación. Nuevamente tenemos, por supuesto, que los hombres están más en el mercado laboral y cuando tienen hijos se da aún un shock, digamos una decisión extra de las mujeres de salir del mercado laboral. Como les decía, hay que pensar qué hacemos con el divorcio en el caso que estas sociedades terminan. Y un poco una discusión que teníamos inicialmente, por supuesto no hay tiempo y a mí me encantaría hablar de esto horas, días, años y demás. Yo hago un modelo sobre todas esas características y parte de lo que hago es, yo estimo cómo los hogares combinan la producción doméstica con ingresos laborales y piensen simplemente, yo con ingresos laborales voy y compro huevos y yo paso un omelette delicioso o puedo quemar los huevos. Hay una forma en la cual uno combina eso. Y por otro lado, hay una forma en la cual los esposos combinan el tiempo, ¿no? Uno podría tener economías en las cuales ellos los dos hacen las mismas horas o el esposo hace mucho y la esposa hace poco o viceversa. Entonces, básicamente lo que les quiero decir con esto es, en el modelo lo que estoy haciendo es meter la combinación en la cual los esposos se meten dentro del hogar y cómo se combina ingreso laboral con tiempo. Entonces, acá les voy a contar rápidamente, lo que yo tengo son unos rankings, básicamente hagan de cuenta no participación es igual a 1 y trabajar tiempo completo es igual a 4. Arriba tengo todas las combinaciones de tecnología posibles y fíjense que si me mueven los parámetros casi no se mueven los números. ¿Eso qué me está diciendo? Que los hombres casi siempre están en el mercado laboral. Tienen un 3.8, casi siempre están siendo empleados tiempo completo y recuerden la barra que les mostré, que casi siempre ellos son tiempo completo. Fíjense que los números de acá abajo oscilan de 3.4 a 2.75. Si yo comparo este 3.4 con 2.75, esto me quiere decir que las mujeres acá están mucho más por fuera del mercado laboral y dedicadas a tareas domésticas. El mensaje que les quiero dar con esto es, si es que fuese posible modificar cómo los esposos se meten dentro del hogar y ayudan a las esposas y cómo se combina ingreso laboral con producción doméstica, solo con eso se lograría pasar a que las mujeres entren mucho más al mercado laboral. Entonces, lo que pasa dentro del hogar tiene efectos sobre la participación laboral femenina y masculina y pues, es decir, todo lo que tengo también para decirles en este punto es, pues, muchas gracias.
y pues es una conversación abierta. Muchísimas gracias a todas ustedes por acompañarnos hoy, por poner esos puntos de reflexión y de debate. Nos han dejado tarea. Y a quienes nos acompañan en redes sociales también, muchísimas gracias y esperamos poder continuar este debate en otras oportunidades.